Bueno, el tsunami de críticas se va a estrellar contra la parte más dura, más eh, recalcitrante del PRI tradicional. Ese partido que lleva ya pues más de 80 años y quiere seguir a los 90 y supongo que desea llegar al siglo de ejercer el poder en el Estado de México sin que haya ese pobre Estado experimentado un cambio de partido en el poder, un cambio de estilo, ya ni de estilo siquiera hay cambia. Y no, yo creo que a nadie le sorprende lo que está sucediendo, ya era un desastre que se podía ver venir desde hace mucho tiempo. La elección en el Estado de México sirve para que todos estemos ya sobre aviso de cómo va a llevarse a cabo la elección del año entrante. Las instancias que se crearon, que es que para tener una autoridad electoral imparcial y efectiva, que son tan caras, no sirven de nada. No hay forma de pasar esas defensas, y lo que vamos a ver en el Estado de México desgraciadamente es un experimento, ver cómo se puede gobernar sin legitimidad. También le va a afectar a Alfredo III el quién sea el presidente en finales del 2018. Si a pesar de todo el PRI se impone, bueno, pues las cosas van a seguir. Por cierto, hay eh, una encuesta, ya que han hablado mucho ahorita de porcentajes, etcétera, del Pew Research Center, de esta institución que hace todo tipo de encuestas en muchas partes, en que tiene su sede en Washington y que hizo unas en México. El partido más rechazado, según la encuesta, es el PRI. Todos los partidos sufren mucho rechazo en México. Están el PRI, el PAN, PRD y Morena en la encuesta. Todos sufren rechazo. Pero el que más rechazo tiene entre la ciudadanía es el PRI. Entonces, en el Estado de México, ese partido más rechazado insiste en que tiene el derecho a gobernar. Bueno, lo impuso, pero no va a tener legitimidad. Otra vez, como dijo Unamuno ahí en la Universidad de Salamanca durante la Guerra Civil Española, venceréis, pero no convenceréis. Sí, vencieron y es inútil hay que terminar todas las instancias nacionales, eh, pero yo no sé si quede alguna instancia internacional. Eso ya es un hecho consumado. Así que la transición mexicana que se suponía que había iniciado hace 17 años es un fracaso. Ya no hay transición. Claro que tampoco está el sistema tan seguro de sí mismo que encabezaba el PRI todavía durante el gobierno de Salinas. Ya luego con Cedillo empezó a dudar y ahora no las tiene todas consigo, pero insiste en que teniendo la maquinaria del poder, el dinero y el ejército y las policías, pues puede seguir llevando el país, las riendas del país y seguir en esta cleptocracia en la que se ha convertido México. Es interesante, Carmen, echarle un vistazo a un artículo donde apenas si sale el tema, en donde el general Kelly es invitado a discutir el tema de México en la Casa Blanca con los líderes demócratas, y donde él señala que realmente se necesita el muro porque México está a punto de ser un fracaso como Estado, como gobierno, como entidad en la que se puede confiar, y por lo tanto se requiere el muro porque México va a convertirse en una Venezuela.
y sin que haya entrado Andrés Manuel, como sus enemigos decían que quería convertir a México en Venezuela. Lo han convertido en Venezuela los panistas y los priistas, en una pre-Venezuela, según Kelly. Es bien importante que esa sea la imagen que se tiene en los círculos de poder norteamericanos. Entre más problemas se creen aquí, entre más se retarde la solución, y el Estado de México es una manera de retardar la solución política de México, bueno, más vulnerables estamos ante nuestro vecino del norte, que cada vez nos ve peor. Así que este clavo que se pone en el ataúd de la transición fallida, la del año 2000, pues es un clavo bien importante. De todas maneras, habrá que dar la lucha en el 2018, no nos queda otra, pero sabiendo que los dados están cargados. El Estado de México, como no lo podían ganar de otra manera, lo ganaron así, dejando a la luz del día todos los trucos, todos los engaños que se pueden usar, todas las maneras de torcer las instituciones. Ahora sí ya lo sabemos, ya nadie puede prever otra cosa para el 2018. Ya están claras las directrices, los actores, la manera como van a mover las fichas. No sé cómo lo podamos hacer los que no tenemos poder, los que estamos descontentos, que somos la mayoría, y ahora sí, no es una opinión que salga de individuos, sino que es el resultado de las encuestas nacionales y extranjeras. Hay un rechazo al gobierno, hay un rechazo a su partido, pero este sigue empeñado en quedarse en el poder. El Estado de México es el mejor ejemplo ahora, pero así no se puede seguir por mucho tiempo. Es que ese es el gran tema, ese es el gran tema, porque son dos realidades, ¿no? Al final de cuentas, lo que miden las encuestas, lo que miden las encuestas no empata con lo que registran las elecciones. Si el PRI y su gobierno han adquirido el más alto nivel de rechazo según la encuesta de Pew u otras que pueda haber a la vista, pero los resultados electorales no empatan con esa valoración, quiere decir que la gente que está a disgusto, que es la mayoría, no expresa en las urnas esa inconformidad, y lo que queda son gobiernos con una baja representatividad por un lado, o bien que esa representatividad se obtiene con la intervención en las urnas de gente que llegó, bueno, algunas por convicción, pero muchas otras de otras maneras, que los resultados están siendo contrarios a otras mediciones o al pulso que se pueda tener de la sociedad. Y entonces, bueno, pues es una democracia de mal humor, es una democracia en donde la gente no está satisfecha, es una democracia que no invita más que a rumiar, digamos, las cosas en México. ¿Por qué no le ponemos una democracia falsa de una vez? ¡Puc! Así de plano. Pues yo no encuentro otra. Cuando se dice es una democracia que no funciona, es una democracia que todavía tiene que recorrer caminos, yo la pongo como falsa, de principio a fin, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. No es democracia lo que vivimos, es un régimen híbrido en donde las partes viejas, autoritarias que creó el PRI tienen el mayor espacio. Y eso que se ha ganado a lo largo de, ¿qué será? Bueno, ponerlo desde los 1960, 68, todos los movimientos rurales y urbanos, las elecciones del 88, todo eso que poco a poco ganó espacios, no se han perdido del todo. Una muestra de que no se han perdido es que tú y yo estamos hablando y alguien nos está escuchando, pero que te quitaron el espacio de donde se podía expresar esas opiniones de una manera más clara y más efectiva, muestra que la parte no enteramente dominada por el autoritarismo es espacio. Aristegui Noticias puede ser ese emblema, y la gran mayoría de los medios siguen siendo los de antes. Entonces, en el híbrido domina más el pasado
que las posibilidades de futuro. Por eso yo le llamaría una democracia falsa. No hay nada de democracia en esto. Bueno, Lorenzo Meyer, y nosotros que te hablamos para hablar del Viva México. Hablemos de eso. ¡Viva México! Hoy es 15 de septiembre. ¿Qué me dices? El grito en el cielo o el grito de independencia. ¿Cuál de los dos? Bueno, mira, vamos a poner también en estos días, o creo que ayer o sí puede ser, o hoy a lo mejor, ya no recuerdo, Alejandro Moreno, que es un encuestador, saca una encuesta de visión positiva que los mexicanos tienen sobre México, de la encuesta mundial de valores. Claro que el último ejercicio es el de en el 2012, pero en la medida en que México viene teniendo cada vez más problemas, pareciera, al menos si tú le preguntas a esa muestra representativa de ciudadanos que se refleja en la encuesta mundial de valores, o en esa otra del ENCUP que antes hacía Gobernación y que ahora ya dejó de hacer por razones muy explicables. En las dos hay una decisión por parte de los mexicanos de seguir insistiendo en que se identifican con esa cosa abstracta, etérea, más bien ese proyecto, esa realidad de México, y quieren seguir siendo mexicanos. No niego que también las encuestas muestran que hay una parte que de plano ya tiró el arpa y es mexicana porque legalmente lo es, pero no por voluntad. Si por ellos fuera, ya no estarían aquí. Pero la mayoría insiste en que sí y en que quiere quedarse. Entonces hay un elemento de nacionalismo que se quiso, por cierto, ir disminuyendo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, y donde muchos académicos e intelectuales decían que México debía de echar ya por la borda ese viejo nacionalismo patriotero y de libro de texto que nada más nos impedía ser ciudadanos del mundo. Bueno, hoy que la parte más negativa del nacionalismo norteamericano está en posesión de la Casa Blanca y de los proyectos de ese país, creo que qué bueno que no se echó por la borda, qué bueno que no se les hizo caso. No digo a quiénes, pero supongo que tú sabes, y muchos del auditorio, los exponentes de esta política antinacionalismo que se vio como un lastre. Bueno, es lo último que nos queda, porque abdicar de eso en medio de un desastre, dirigidos por una cleptocracia, de un cinismo ya, pues que yo suponía que no era necesario llegar hasta este punto antes de que empezara nuestra regeneración, pero me asombra la manera, lo del Estado de México, la manera como se han impuesto contra viento y marea. Les importa un pepino la opinión y la acción de la ciudadanía. Ellos son los dueños del país, ellos han sido los dueños del país, ellos los llevan entre socavones y socavones al desastre. Nos queda pues ese Viva México, esa última esperanza de que en algún momento, en algún recodo del camino, cambiemos hacia una dirección positiva. El año que viene, Carmen, es un año interesante. Y para finalizar, conviene recordar, ser un tanto realistas. Lo que vamos a celebrar, sobre todo hoy en la noche, que es lo que sucedió en el pueblo de Dolores, allá en Guanajuato, en 1810, fue algo que no se pensó hacer. La rebelión que encabeza Hidalgo y otros criollos no pensaran que llegara a ser una rebelión popular. Pensaban dar un golpe rápido, hacerse del gobierno virreinal
de la misma manera que otro grupo 2 años antes de españoles lo había hecho en 1808, deponiendo al virrey por temor a que se hiciera más amplia la demanda de autogobierno, de los intereses propios de la Nueva España frente a los de la Vieja España, y el movimiento se hizo en nombre de Fernando VII, se hizo en nombre de la religión católica amenazada, según ellos, por los franceses. La verdad es que no había tal amenaza. Es interesante y necesario entender que en realidad el movimiento de independencia, muy sui generis en América Latina, porque desde los primeros días se convirtió en una rebelión popular, y eso, este es un pie de página, eso ha hecho que las clases altas mexicanas le tengan siempre hasta el día de hoy miedo a las acciones masivas populares. Se cierra el pie de página y vuelvo a la idea central. Se requirieron tiempo, años, para que ese movimiento de independencia dijera: queremos eso, ser independientes. La Nueva España ya no pertenecerá a España, pero tomó tiempo, y finalmente ese movimiento fue derrotado. No ganaron, pero en nuestra celebración del día 15, casi no queremos pensar en que fue una gran derrota la de los insurgentes, y que sus adversarios muy oportunistas, encabezados por Iturbide, decidieron en 1821 que, bueno, valía la pena ya pensar en la independencia, siendo ellos los que encabezaran el nuevo proyecto, no el que originalmente medio hicieron los insurgentes con la Constitución de Apatzingán y los sentimientos de la nación de Morelos. Fue otra cosa. Y por eso ha costado tanto trabajo crear un nacionalismo vigoroso mexicano, porque están encontradas estas dos fuerzas. Todavía hoy seguimos en la misma lucha que en 1810. Es una lucha interna, es entre nosotros, más que la lucha contra España. Fue una lucha entre proyectos diferentes dentro de México. Ahora ya no está España, ahora está Estados Unidos, y en ese sentido está peor la cosa, porque están más cerca, tienen más fuerza, y nuestra división interna sigue pues tan presente como entonces. Quizá la modalidad sea distinta, pero la división y la desconfianza de los mexicanos de hasta arriba en la pirámide económica y social sobre los mexicanos que están abajo, yo creo que sigue siendo muy viva, es algo muy cierto, y lo veremos en las elecciones del año entrante. Pero bueno, por como se diría en el pueblo, por vida de mientras, vamos a dar el grito. Yo así lo pienso hacer, la familia lo piensa hacer, pensando en ese México que no es, pero que pudiera llegar a ser, con mucha voluntad y una buena dosis de suerte, Carlos.